Bueno, muy buena tarde para todos. Espero de que esta semana estén bien. Yo sé que es semana de parciales, es una semana muy dura, pero poco a poco vamos saliendo. Bueno, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ahora, bueno, es que como nadie contesta, dije, no, prendieron se conectaron y se fueron a almorzar o a empezar a ver los partidos. Bueno, vamos a sacar entonces para no darle mora a esto, vamos a compartir pantalla. Ahí ven la presentación, por favor, me avisan. Semana 8, es que semana 9. ¿Ven la presentación? Yo no. ¿No están viendo la presentación? Profe, yo no la veo. Aún no, profe. O sea, sí pone que está presentando, pero no ha cargado. Voy a detener nuevamente. Voy a volver a grabar. Bien. Vamos a ver. ¿Ahora sí o todavía no? ¿Aló? No, profe, lo mismo acabo. No, ¿No profe. está compartiendo pantalla? De tan raro. Bueno, vamos a intentar. Ahora sí, profe. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de esta semana del plan de negocios. Vamos a hacer la primera parte. Es importante que pues estemos atentos a lo que estamos viendo. Bueno, yo compartí el día de ayer la calificación de la nota final del primer corte. Normalmente las personas que hicieron todas las actividades y hicieron el parcial, obviamente tienen las mejores notas. Las personas que no hicieron sus actividades completas, llegaron tarde, algunas no las hicieron, pues obviamente tienen las consecuencias de tener las notas más bajas. Sin embargo, pues en promedio general creo que las notas están buenas en virtud a lo que llevamos. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia, algún elemento con respecto a la calificación, la nota, que quieran tenerlo y que me quieran comentar. Bueno, parece que no. Entonces, arranquemos. Nosotros salimos de lo que es el modelo de negocios al plan de negocios y ya habíamos dicho en la clase pasada cuando vimos todo lo que el plan de negocios era un documento escrito que de manera general nos daba la posibilidad de tener un conjunto de estrategias para implementar un plan exitoso de negocios y que a partir de allí lo que hacíamos era una presentación y análisis de una serie de estudios como el estudio de mercado, el estudio financiero, el operativo, el institucional, para poder tener una visión mucho más real de lo que es nuestra propuesta de negocios y a partir de allí poder tener un juzgamiento real de un negocio. Que en la práctica lo que permite, pues obviamente es que las entidades financieras puedan a través de ese plan de negocios financiar un proyecto, puedan facilitar recursos o puedan de alguna forma poderles dar, digamos, la inversión que se requiere para la implementación del proyecto. Entonces, el plan de negocios tiene 4 estudios fundamentales. El primer estudio es el estudio de mercado, como ya lo vamos a ver, es una investigación ya de mercado donde se analizan los clientes,
un poco la competencia, los proveedores. ¿Para qué? Pues obviamente para tener una visión mucho más clara y precisa de lo que son digamos, ese segmento de mercado, mirar cómo la competencia puede incidir y los proveedores en términos prácticos para poder facilitar, digamos, la fabricación del mismo. Igualmente se tiene que hacer un estudio de mercadeo o de marketing para poder posicionar un poco en el mercado nuestro producto. Entonces, ese estudio, pues obviamente es el que se conoce como estudio de mercado, donde prácticamente lo que hacemos es que nuestra idea de negocios o nuestra propuesta de valor la ponemos en torno a unos clientes, a unos competidores, a un marketing, o sea, un posicionamiento para ver si definitivamente nuestro producto cumple con los requerimientos establecidos. El segundo estudio es el operativo. Entonces, aquí lo que miramos son, obviamente, el proceso productivo, digamos, si es un elemento de fabricación, entonces la ficha técnica, el manual de procesos y procedimientos para la producción del mismo, todo lo que es el plan de producción, la capacitación para que, digamos, en términos generales, las personas que van a entrar puedan entender claramente lo que se tiene que hacer. Igualmente el concepto de infraestructura, qué maquinarias, equipos, herramientas, muebles, equipos de oficina se requieren, y la locación del proyecto, donde vamos a ubicarlo, en qué sector, que pues obviamente genere, digamos, una mayor facilidad de desplazamiento, de operación, y que permita, pues obviamente, entrar a mejorar, digamos, esas condiciones. El otro es el estudio organizacional, la estructura de la organización del proyecto, su estructura orgánica, los aspectos legales, la inscripción, qué tipo de sociedad, etcétera. Entonces, digamos, toda esa parte es fundamental para que se dé. Y por último está el estudio financiero, que es el presupuesto del proyecto, estableciendo la estructura de costos, gastos e inversiones, y la evaluación financiera que me permite a mí evidenciar claramente si el proyecto se puede sostener en el tiempo con los recursos que se van a conseguir. Entonces, son realmente 4 estudios los que un plan de negocio debe tener: estudio de mercado, estudio operativo, estudio organizacional y estudio financiero. Muy rápidamente vamos a ver cada uno de ellos, basados en qué, en una fuente que es la que exige el SENA, que es donde estamos tratando de que ustedes, digamos, puedan presentar sus planes de negocios a fin de que puedan acceder a recursos del Fondo Emprender. El SENA plantea, digamos, que hay 4 fases que debe cumplir el proyecto, ¿sí? Y esas fases, pues obviamente tienen que ver con lo que acabamos de ver. La primera fase es la de factibilidad de mercados. Entonces, lo que se busca es establecer a través del estudio qué oportunidad en el mercado tiene nuestra propuesta de valor, para quiénes va dirigido, cuáles son esas características de esos clientes reales que yo voy a tener, si el número es adecuado, si definitivamente ellos requieren eso que estoy yo planteando, etcétera. Entonces, allí me va a dar una visión mucho más clara a través de esos 2 estudios que anteriormente vimos. La investigación de mercados, analizando clientes, características, ubicación, cantidad, segmentos, si se tiene que dar, mirar la competencia, o sea, si yo tengo una competencia, mirar cómo las características de esa competencia y los proveedores de algunos de los elementos que yo requiero para su fabricación. Entonces, este primer estudio de investigación de mercado es fundamental para poder yo generar, digamos, ese análisis de factibilidad del mercado. El segundo estudio es la estrategia de mercadeo y comercialización. Entonces, ahí qué estrategia de publicidad, de distribución, de ofertas, de demanda, de marketing tengo que yo ofertar. ¿Para qué? Pues obviamente para posicionar mi producto, o mi bien, o mi servicio que estoy ofertando. Entonces, este estudio es fundamental para empezar a mirar a nivel del mercado si definitivamente existe una viabilidad o es factible que yo el producto que voy a empezar a comercializar, pues obviamente encuentre un mercado o tenga un mercado que permita afianzar un poco ese conocimiento y esos elementos dados. Entonces, este estudio de factibilidad es fundamental dentro del análisis que nosotros vamos a hacer. El segundo estudio es la fase de factibilidad operativa. Ya decíamos, es el proceso que se va a implementar. Entonces, si yo voy a diseñar algo, entonces voy a diseñar, cuándo lo voy a diseñar, los procesos
y las actividades que se tienen que realizar para fabricar esto. Entonces yo tengo que tener un manual de procesos y de procedimientos que le voy a entregar a cada uno de los empleados que van a entrar a la organización con el único propósito de ¿qué? De que ellos tengan claro qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Y esto me va a facilitar que desde el punto de vista operativo, pues obviamente yo pueda tener la tranquilidad de que voy a saber cuántas capital humano requiero y esas personas qué van a hacer cada una de ellas, cuál es la estructura, etcétera. Entonces, importante, digamos, ese manual de procesos y procedimientos que me van a dar la factibilidad operativa. Si ese análisis resulta positivo, pues obviamente tengo luz verde para qué, pues obviamente para desarrollar, porque ya tengo claro qué, cómo, cuándo y dónde van a ser cada una de las personas que van a ingresar al tema. Entonces, a partir de allí se tienen que hacer 3 análisis fundamentales. Los procesos productivos, establecer la ficha técnica del producto. Los procesos productivos, o sea, cuál es el proceso de producción que se genera, la capacitación para poder uno tener un instrumento de capacitación que permita que las personas que vayan a ingresar a la empresa se puedan capacitar y puedan entender, comprender y aprender lo que van a hacer bajo un manual de procesos y un manual de funciones que obviamente nosotros tenemos. Y un plan de producción, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y en dónde lo vamos a hacer? Igualmente, la infraestructura, qué maquinarias, equipos, herramientas, muebles y equipos de oficinas requieren para poder operar en términos generales. Y la localización del proyecto que decíamos anteriormente es fundamental, porque, por ejemplo, si yo voy a tener un producto que se va a exportar, pues obviamente tengo que estar cercano a ¿qué? A esos sitios de acopio, a esos sitios donde yo puedo de una vez cargar y empezar a transportar elementos, si es vía aérea, si es vía fluvial o si es vía marítima o si es vía terrestre, pues obviamente mirar todo ese tipo de cosas de la ubicación del proyecto para que pueda en términos prácticos tener una claridad clara en todo el tema operativo. Segundo estudio que me va a dar una factibilidad operativa. La tercera es la factibilidad organizacional. Es la forma de organización que va a tener nuestro negocio o nuestra empresa. Entonces, ya lo decíamos, allí generamos toda una serie de roles, de cargos, o sea, hacemos una estructura orgánica de nuestra empresa, vamos a establecer quiénes son los que van a trabajar, cuáles son sus funciones, cuáles son, digamos, el rol que juega dentro de la empresa cada uno de ellos, pues obviamente dentro de una estructura bien organizada. Y a partir de allí iremos también mirando todo el aspecto legal, qué tipo de sociedad se va a crear, qué tipo de características debe tener, cómo se inscribe a Cámara de Comercio, cómo se inscribe a la DIAN, todos los elementos que desde el punto de vista legal requiere ¿para qué? Para que nuestra propuesta de negocios pueda entrar al mercado sin tener ninguna preocupación, sin tener ninguna complicación clara dentro de lo que es el ejercicio de esa actividad. Entonces, ahí vemos la tercera fase de la factibilidad organizacional. Y la cuarta es la factibilidad financiera, que a juicio de muchos es quizá la parte más importante, porque aquí es donde nos permite establecer los flujos financieros de entradas y salida de recursos y a partir de allí entender claramente qué capital se requiere para poder montar el negocio, para poderlo estructurar y para poderlo sostener. Entonces, esa proyección que denominamos financiera o económica nos va a dar la viabilidad y esa viabilidad nos va a permitir establecer el tiempo que se puede sostener, digamos, con las fuentes financieras que hayamos conseguido y con base en ello, pues podemos tener una tranquilidad, digamos, en lo que es la operación de ese proceso. A través de ello se hacen 2 análisis, el de presupuesto del proyecto, donde se estructuran los costos, gastos e inversiones que se van a hacer, y la evaluación financiera del proyecto, estableciendo, digamos, las tasas internas de retorno y todos estos análisis financieros que son requeridos. ¿Para qué? Pues obviamente para mirar la factibilidad financiera de nuestro negocio. Como vemos, digamos, los planes de negocio en estas 4 fases, mercado, procesos, organizacional y factibilidad, nos permiten más o menos tener una visión mucho más clara de lo que es el proyecto que nosotros vamos a presentar o vamos a desarrollar a lo largo de un proceso, digamos, de financiación de una propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Bueno,
¿Qué vamos a hacer, digamos, en estas 3 próximas semanas? Esta semana vamos a adelantar la primera parte del plan de negocios, basados en ¿qué? En el plan de negocios que se presenta al Fondo Emprender, dentro del formato exigido en el Fondo Emprender, que es el que el FONADE evalúa. Entonces, el formato del FONADE, que ya fue subida a la plataforma, ya tienen, yo les envié el formato, tienen estas partes. Una primera parte, que son los datos generales del proyecto, establece una pregunta como una segunda parte, ¿quién es el protagonista? ¿Existe oportunidad en el mercado? ¿Cuál es mi solución? ¿Cómo se desarrolla mi solución? ¿Cuál es el futuro de mi negocio? ¿Qué riesgos enfrenta? Y el resumen ejecutivo. Con excepción del primer punto, donde se hablan de los datos generales y el resumen ejecutivo, los demás, como ustedes ven, son preguntas, son 6 preguntas que lo que busca, digamos, el FONADE es que usted responda a esas preguntas. Y esas preguntas están basadas en los estudios o fases que anteriormente mostramos. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Esta semana vamos a desarrollar los primeros 4 puntos, datos generales, quién es el protagonista, existen oportunidades en el mercado y cuál es mi solución. Y la semana entrante vamos a ver los otros 4 puntos, cómo se desarrolla mi solución, cuál es el futuro de mi negocio, qué riesgos enfrento y el resumen ejecutivo para tener el plan de negocios. Una vez tengamos esas 2 actividades, la idea es poderlas unir, corregirlas y una vez corregidas lo presentamos como el segundo parcial. Entonces, importante que entiendan ustedes que las actividades que vamos a hacer ahorita son la cuota inicial. ¿Para qué? Para tener, digamos, mi parcial prácticamente estructurado y listo, como lo hicieron en el cohorte pasado. Bueno, arranquemos. Datos generales que requiere el proyecto. ¿En dónde se localiza la empresa? Entonces, tengo que establecer la ciudad, el departamento, la comuna, la dirección exacta del predio. Es más, si se puede ubicar un mapa con unas coordenadas georreferenciadas, pues es mucho mejor porque le va a permitir de alguna forma tener mayor exactitud en el momento de que, digamos, se quiera localizar la empresa. Esto es importante desde el punto de vista de la evaluación porque normalmente se va y se hace una visita a ese predio para mirar si cumple con los requerimientos de infraestructura requerido para el proyecto que se está presentando. Entonces, de ahí la importancia de que esa localización de la empresa juegue un papel fundamental. El segundo punto que ve estos datos generales es en qué sector se encuentra. ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, profe, yo digamos, si uno en el plan de negocio que tiene no requiere oficina o empresa, sino algo muy remoto, uno que pone ahí la dirección de la casa, ¿cierto? Puede poner la dirección de la casa. ¿Sí? De todas maneras, corre con el riesgo de que, digamos, en la práctica, si tú vas a presentarlo al FONADE, ellos te van a hacer visita y tienes que obligatoriamente, de alguna forma, pues explicar por qué lo estás haciendo en tu casa. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Pero lo puedes colocar tu dirección de la casa, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Ok. ¿En qué sector se encuentra el clasificado del proyecto a desarrollar? Entonces hay una clasificación industrial internacional uniforme que es el código CIUP. ¿Sí? Ese código CIUP es lo que nos permite clasificar la actividad económica, digamos, dentro de todo lo que son los procesos productivos, con un propósito de poder mirar esa categoría, poder hacer análisis estadísticos, poder evidenciar, digamos, la comparación de, digamos, competencias similares al tema. Entonces, de ahí la importancia de que ese código CIUP lo encontremos. ¿Cómo se consigue? Se teclea código CIUP, ahí lo manda a la página de la DIAN. En la página de la DIAN ustedes buscan, digamos, el tipo de proceso productivo y lo clasifican. Pues obviamente esto nos da una numeración y esa numeración es la que debemos colocar allí. Es importante, por ejemplo, lo que ustedes van a encontrar, yo en el formato que les mandé, yo les coloco en letra cursiva más pequeña, en gris, algunas recomendaciones o sugerencias, que es como una ayuda de memoria para que uno se vaya, digamos, vaya organizando de mejor forma cada una de las preguntas que se está haciendo. Entonces, digamos, para este aspecto general, estos datos generales, es muy recomendable que se haga una breve descripción del proyecto y sus objetivos, ¿sí? Estableciendo cuál es la meta que ustedes tienen
digamos, para hacer como una especie de introducción a la ubicación y al sector de clasificación. ¿Esto qué genera? Que cuando yo estoy datos generales y si yo entro con una breve descripción del proyecto y sus objetivos, automáticamente le doy al evaluador una idea clara de qué va a evaluar él y lo empiezo a ubicar y a meterlo en todo el sector productivo y eso le da como una mayor presentación, digamos, en términos generales en este capítulo de los datos generales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Arrancamos con las primeras preguntas. ¿Quién es el protagonista? Entonces, este término de protagonista se refiere al cliente o consumidor, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros ya hicimos en nuestro modelo de negocios, establecimos que es un cliente y un consumidor. Entonces, por ejemplo, hicimos el ejemplo digamos, Aguas y Aguas como cliente y consumidores, todos los usuarios del servicio de acueducto. Entonces vemos que hay dos protagonistas allí. Uno es el cliente y otro es el consumidor. Entonces, importante que cuando se va a hacer este primer punto, que es la descripción del perfil de su cliente, junto a su localización y justificar las razones de por qué elegí ese cliente, pues obviamente tengamos presente esos dos elementos. Si tenemos un cliente y un consumidor, tenemos que describir los dos, digamos, tanto el cliente como el consumidor, o sea, tenemos que repetir esta parte. Entonces es importante que la tengamos en cuenta. Entonces la idea, digamos, de la descripción del perfil de ese cliente y de ese consumidor debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son nuestros clientes o quiénes son nuestros consumidores? ¿Dónde se encuentran los clientes o dónde se encuentran los consumidores? ¿Cuáles son las características de sus clientes y cuáles son sus segmentos de mercado? ¿Cómo prioriza su segmento de mercado? Entonces tenemos 5 preguntas que son importantes tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Pues obviamente para poder dar respuesta a esa descripción del perfil del cliente. Nuevamente reiterarles a ustedes que cuando se hacen preguntas, la idea es que esas preguntas buscan puntualizar una respuesta concreta a esas preguntas y eso con base en ello, pues obviamente permite redondear mucho más claramente el perfil del cliente o el perfil del consumidor o el perfil del usuario para poder generar, digamos, una mayor visión de lo que se quiere de él. Ese perfil del cliente, pues obviamente nos va a dar un grupo de características propias de él, digamos, qué necesidades tiene, qué recursos tiene, etcétera. Dónde se localiza, la ciudad, el departamento, la comuna, la dirección, puede ser establecida para una ciudad, puede ser establecido para un departamento. Entonces, todo ese tipo de elementos son fundamentales, digamos, tenerlos en cuenta. La justificación de las razones de por qué elegí a ese cliente y a ese consumidor o a ese usuario para poder, digamos, evidenciar claramente, digamos, el hecho de haber apuntado hacia ese segmento del mercado. Es importante nosotros tener en cuenta que el mercado que vamos a trabajar, o sea, el consumidor y cliente, pues obviamente tienen una visión muy clara y precisa y que, digamos, la identificación de ese protagonista nos va a dar la visión clara de cómo poderle llegar a él y a partir de allí poder estructurar un estudio de mercado y digamos, una propuesta de marketing mucho más clara y precisa y a partir de ello poder, digamos, facilitar un poco la penetración de nuestro bien o servicio o nuestro producto en el mercado que queremos. Entonces, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de su potencial cliente o consumidor? Entonces, pues obviamente en muchos de los casos allí tenemos que dar esa explicación, esa necesidad, digamos, de ese bien o de ese servicio que satisface la necesidad del cliente o del consumidor. Aquí es evidente, digamos, traer a colación que en esta sesión, en esta pregunta, nosotros podemos tomar como elemento que sustenta y soporta el modelo de negocios Canvas. Recordemos que nosotros cuando propusimos la propuesta de valor y estábamos en ese proceso, planteamos cuál era la necesidad que el cliente requería para que pues obviamente fuera válida esa propuesta de valor.
Entonces, digamos, podemos traer a colación eso que nosotros construimos. De hecho, en toda la estructuración del plan de negocios, el modelo de negocios Canvas juega un papel protagónico en el sentido de que es el punto de partida para poder desarrollar nuestro plan de negocios. Entonces, importante tener en cuenta que, digamos, este documento no lo podemos desechar, sino por el contrario, tiene que estar sobre la mesa para poder construir de forma mucho más clara y precisa nuestro plan de negocios. La segunda pregunta que se tiene es ¿existe oportunidades de mercado? Y ahí tenemos que resolver algunas preguntas, ¿sí? Describa la tendencia del crecimiento en el mercado en el que se encuentra en su negocio. Entonces, es importante ver eso. ¿Qué es ese concepto de tendencia del mercado? Que es algo que en la práctica muchos de pronto desconocemos. Entonces, lo que busca el concepto de tendencia de mercado es mirar cómo se puede mover ese bien o ese servicio o ese producto que estoy ofertando en la comercialización en un tiempo determinado. Entonces, yo puedo partir de mirar si existe una competencia, ver cómo se mueve esa competencia, o sea, ver cuánto comercializa, digamos, de unidades del bien o del servicio o del producto, la competencia, y con base en ello ir mirando la proyección que ellos tienen a lo largo del tiempo, y a partir de allí puedo yo establecer esa tendencia, si la tendencia es creciente, si la tendencia es sostenida, si la tendencia es decreciente, y con base en ello, pues obviamente puedo establecer, digamos, a nivel de mercado, esa tendencia que me dice. Si es creciente, quiere decir que hay mayor oportunidad. Si se mantiene, quiere decir que de alguna forma vamos a entrar a competir con la competencia. Si hay decrecimiento de la tendencia del mercado, quiere decir que ha perdido un poco, digamos, el sentido a esa necesidad, ya no gusta. Entonces ahí tiene que jugar otras estrategias como son, digamos, la innovación, ver que, digamos, el producto que nosotros vamos a ofertar es mucho mejor en distintas características al mercado, al producto que se encuentra en el mercado. Entonces, de ahí la importancia de hacer ese análisis de lo que son las tendencias del crecimiento del mercado para poder establecer y poder, digamos, evidenciar claramente nuestra posición, y a partir de allí poder establecer estrategias que me permitan buscar esa oportunidad de mercado que yo estoy tratando de aperturar con nuestro producto, nuestro bien o nuestro servicio. Es importante que, digamos, detallemos la fuente de información que me permite identificar la tendencia de crecimiento de ese mercado, o sea, los resultados en términos cualitativos y cuantitativos de la misma. Entonces, hoy por hoy, muchos de estos elementos están dados en que nosotros podemos entrar a la página del DANE, y en la página del DANE pueden, digamos, tener información que me permite a mí a partir de allí mirar esquemas de producción o ir a la superintendencia, digamos, de industria y comercio. Y esa superintendencia me puede dar información. Puedo igualmente entrar a la Cámara de Comercio y con base en la información que tiene la Cámara de Comercio puedo evidenciar más o menos estos análisis de las tendencias. Entonces, importante nuevamente reiterarles que la información que me identifica este crecimiento de la tendencia debe estar, digamos, referenciada para poder yo tener, digamos, una visión, o mejor, para que el evaluador tenga una visión mucho más clara de lo que puede, de dónde se sacó esta información, que le sirvió para qué, para evidenciar la oportunidad del mercado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Cuarto, realice un análisis de la competencia alrededor de los criterios más relevantes para su negocio. Entonces, yo planteo, digamos, una serie de competidores. Puedo tener 1, 2, 3, 4, todo depende del tipo de producto o de bien o servicio que se esté ofertando. Y planteo, digamos, una descripción de, digamos, de esos criterios. La localización, dónde se localiza el producto o servicio, o sea, qué atributos tiene ese producto o servicio, el precio, la logística de distribución, o puedo establecer cualquier otro tipo de, digamos, de característica que me permita evidenciar eso. Entonces, por ejemplo, voy a colocar si fuera unos jugos, por dar un ejemplo de términos prácticos. Entonces, si la planta de producción de un producto de un competidor está en Santa Rosa de Cabal y yo voy a distribuir aquí en Pereira, pues, y ubico mi planta en Pereira, pues obviamente ya tengo una gran ventaja, es uno,
es, digamos, el transporte, el costo del transporte que le va a cargar a la persona a través de Santa Rosa de Cabal acá. Entonces, ahí la localización juega un papel fundamental porque eso tiene unos mayores costos. La producción y servicios, entonces, ¿qué atributos? Si la producción tiene determinadas características, si el servicio que se va a dar tiene determinadas características, entonces la idea es comparar los precios, entonces uno puede plantear el precio en el que está el producto que está compitiendo con el nuestro en el mercado y a partir de allí, pues obviamente compararlo con el nuestro. La distribución, cómo se va a hacer y pues obviamente las características que tengamos. Entonces, importante que estos criterios de información que seleccionamos aquí en esta tabla o cualquier tipo de modelo que nosotros escojamos, pues obviamente permita generar esas comparaciones y esos análisis que me permitan evidenciar los productos, mejor, el producto que yo estoy ofertando con los competidores. Ya a partir de allí pueda yo ver con mayor claridad, digamos, esa competencia y a partir de esto poder plantear estrategias mucho más innovadoras dentro del mercado de la producción. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que cumplamos con ese compromiso y esa obligación. Entonces, digamos, ahí está ese cuarto punto que vale la pena tenerlo en cuenta. Quinto, ¿cuál es mi solución? Perdón, la tercera pregunta, ¿cuál es mi solución? Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer la necesidad señalada en la pregunta número 2. Las preguntas número 2. Entonces, ¿cuál es ese concepto de negocio? Recordemos que ese concepto de negocio es el que nosotros de alguna forma lo planteamos en nuestro modelo de negocios, en nuestro modelo Canvas, como la propuesta de valor. Entonces, importante que yo pueda, digamos, utilizar eso para evidenciar claramente lo que permite diferenciar esa propuesta de valor con base en las otras, digamos, que en términos prácticos se están ofertando. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo innovar o, digamos, qué factor diferencial tiene mi propuesta? Entonces, yo lo que puedo en términos prácticos, con base en esa propuesta de valor que hice en el punto anterior, mirar ese concepto de negocios que yo estoy proponiendo. Yo puedo proponer, digamos, que voy a vender un producto, pero ese producto va a tener 5 años, por dar un ejemplo, un seguimiento, un mantenimiento, un servicio que se están dando que de pronto otros no lo dan. Entonces, igualmente, digamos, ese producto o ese servicio, ¿qué características innovadoras se tienen? O en el proceso, digamos, cómo se puede plantear, digamos, esos procesos innovadores que me van a permitir a mí establecer esa diferencia clara y precisa de lo que tiene, digamos, la propuesta de valor con respecto a los demás competidores. Entonces, importante que nosotros podamos evidenciar claramente dentro de nuestro plan de negocio cómo, digamos, tenemos elementos innovadores y factores diferenciales en nuestra propuesta de valor, en nuestro producto, en nuestro servicio, comparado con otros clientes. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entramos a lo que es el tema del proceso en esto de mi solución. Entonces, establecer cuáles son las actividades que nosotros vamos a hacer. Tenemos que describir esas actividades, establecer el tiempo que más o menos se demora y quién es el responsable dentro de lo que hemos visto anteriormente como procesos y procedimientos, o sea, dentro del manual de funciones, quién cumple esa función y quién es el responsable de cada uno de ellos. Entonces, yo tengo que hacer una descripción que me va a permitir establecer cuántas actividades tengo en todo el proceso de producción, describir cada una de ellas a través de lo que es el manual de procesos, ¿sí? Qué tiempo se tarda y quiénes son los responsables para poder establecer un tiempo de producción, digamos, lo más acorde, preciso dentro de lo que es mi análisis, digamos, de la solución propuesta. Entonces, importante que lo empecemos a tener en cuenta, porque esto de alguna forma nos va a permitir más adelante poder establecer el tema financiero, que juega un papel fundamental y protagónico dentro de lo que es el estudio financiero, y a partir de ahí podemos evidenciar la factibilidad que tiene nuestro negocio dentro de este proceso. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien, es que está cayendo aquí un aguacero impresionante, entonces no sé si
¿Me están escuchando bien? Y sin problema. Ok, sigamos. Sexto, ¿cómo valido la aceptación en el mercado de su proyecto? ¿Qué metodología de resultados? Es importante establecer esto, o sea, vemos si, digamos, vamos a validar una aceptación de mi producto en el mercado, pero tengo que tener una metodología y unos resultados. O sea, yo puedo pensar en preguntarle a los clientes bajo una encuesta, por dar un ejemplo, ya sea telefónica, vía redes sociales, vía WhatsApp, vía correo electrónico, como quiera, pues estoy colocando el ejemplo de una metodología que es una encuesta. Entonces puedo a través de esa encuesta establecer si realmente puede tener ese producto una aceptación en el mercado y a partir de allí ver cómo se obtiene un resultado. Entonces lo que yo hago es hacer un análisis estadístico de, digamos, de ese instrumento o de esa metodología que yo estoy teniendo y a partir de ello, pues obviamente analizar sus resultados y con base en ello evidenciar claramente si realmente mi propuesta de valor, mi producto, mi bien o mi servicio tiene aceptación dentro del segmento de mercado que yo he planteado. Entonces, es importante establecer y resaltar eso, que yo tengo que aquí, en este punto, proponer y traer a colación una metodología que tengo que desarrollar y a partir de eso obtener unos resultados. Entonces, ¿cómo haría yo eso? Yo puedo establecer, si escojo una encuesta, puedo hacer una encuesta, ustedes pueden simularlo con 10, 12, 15 personas y a partir de ello, de esa información, empezar a extrapolar, digamos, los resultados y con base en ello establecer un análisis de aceptación del mercado. Es importante tenerlo en cuenta porque pues obviamente lo que me pide este punto es eso, es validar la aceptación del mercado del proyecto a través de una metodología y unos resultados. ¿Es claro este punto? Sí, profe. Okay. 7. Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto en los aspectos técnicos, productivos, comerciales y legales. Pues normalmente lo que uno hace es que ya nos hemos dado cuenta que cuando yo estoy preparando el plan de negocios, empiezo a tener unos avances. Entonces, ¿qué es? Si yo voy a diseñar, en este caso, un aplicativo, desde el punto de vista técnico, yo ya sé qué requiero y qué voy a obtener. Es más, ya vimos algunas actividades, o sea, puedo establecer fácilmente que ya tengo construido unos procesos, unos procedimientos, unos manuales de funciones que me van a permitir tener claridades sobre todo el proceso técnico y productivo de mi proyecto. Es un primer elemento que yo lo puedo colocar allí. Un segundo es el tema comercial, entonces yo ya tengo un estudio de mercado, tengo un marketing, puedo establecer que ya tengo, digamos, establecido desde el punto de vista comercial la aceptación en el mercado de mi producto y un poco mirar todo ese estudio de mercado a través de, digamos, el análisis de marketing y de procesamiento de mi producto. Y 3, el tema legal, entonces, ¿qué tipo de sociedad? ¿Qué características puedo tener? La Cámara de Comercio, cómo registro, digamos, en la DIAN el tema, cómo es el tema laboral, todos estos elementos legales que me tienen y me requieren para una organización tienen que jugar un papel protagónico. Recordemos que como lo estamos haciendo para el FONADE, que es el evaluador, y para obtener recursos capital semilla del Fondo Emprender, el tema legal juega un papel fundamental porque la única regla de oro que debe tener es que es buscar emprendedores y garantizar mano de obra. O sea, lo que buscan es que por lo menos en un año tengamos 3, 5 o más de 6 empleados trabajando y para ello pues el tema legal juega un papel fundamental. Entonces, importante tenerlo en cuenta para poder estructurar de mejor forma nuestro proceso. Aquí vemos de pronto el tema legal, el tema de la DIAN, cómo se registra, cómo se obtiene el registro único tributario, el tema del IVA, todo ese tipo de cosas son importantes tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder no cometer errores, digamos, en lo que es la estructuración de nuestro proceso. A nivel de entidades bancarias, si yo voy a pedir un préstamo bancario, me van a exigir obviamente esos requisitos de que ya esté constituida la empresa, que esté registrada en Cámara de Comercio, que tenga un registro único tributario, que es como la cédula de las entidades, digamos, productivas, y todo esto me lo va a exigir.
Ya a nivel, digamos, de otros términos, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, que es como algo que normalmente hoy se exige mucho, el tema del cumplimiento de algunas normas, si son productos o procesos que requieren, digamos, procesos, digamos, de producción concretos, pues obviamente es el tema de vertimientos, de residuos, de emisiones, juega un papel fundamental, el tema de los desechos peligrosos. Entonces, importante tener todos esos elementos y contemplarlos para mirar cuáles son los que requieren nuestra empresa y a partir de allí tener claridades en lo que nosotros vamos a proponer dentro de lo que es el ejercicio propio de ello. La elaboración de la ficha técnica de nuestro producto es como el octavo punto que es importante tener. Entonces, ¿qué lo tenemos? Un producto específico que le vamos a dar una denominación a ese bien y lo tenemos que describir, es como el primer elemento. A partir de allí le damos un nombre comercial, o sea, qué nombre le vamos a poner a nuestro producto, la unidad de medida, si es entrega por kilogramos, toneladas, paquetes, unidades, o es un software o es un aplicativo, entonces es una unidad de medida. La descripción general, entonces qué características técnicas tienen ese bien o ese servicio o ese producto que vamos a comercializar, qué condiciones especiales tienen, entonces si hay atributos especiales en el sentido digamos, de ser un producto saludable, un producto que, digamos, tiene unas garantías distintas, entonces eso se considera como condiciones especiales y se tienen que describir. Y la composición, si se requiere, generalmente esta está más dada para el tema de productos alimenticios, nutritivos o medicamentos que son exigidos por norma que en términos generales se haga la descripción clara de lo que es la composición de los mismos. Entonces, importante tener esa ficha técnica porque esa ficha técnica en muchos de los casos es nuestra ficha de presentación para poder empezar a visualizar, digamos, dentro del posible mercado las características de nuestro producto. Entonces, juega un papel también esencial, fundamental, este tipo de productos dados. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer, digamos, en esta actividad para esta clase? Uno, yo quiero que, digamos, en términos prácticos, nosotros habíamos hecho este ejercicio con ustedes, definir el problema y planteárselo a un niño. No, profe. Ok. Entonces, esto lo quiero hacer con un único propósito. Esta, digamos, se puede considerar como una especie de lluvia ácida en el sentido, o análisis ácido en el sentido de que, digamos, al presentarle a un niño una situación, problema y una solución, pues si el niño entiende, quiere decir que entendió el problema y entendió la solución. Entonces, la idea es eso, es buscar o un niño que tenga menos de 10 años o una persona de tercera edad, adulta mayor, que le pueda a usted describir de manera sencilla el problema y la solución y a partir de allí que ellos puedan establecer si esa descripción de la situación problemática la entendieron y la situación, digamos, es viable, digamos, que esa situación problemática tenga una solución desde el punto de vista de lo que ustedes plantean. Entonces, uno lo que hace, digamos, eso es poder comprender claramente si el tema lo tenemos claro en cuanto al problema, que es la necesidad que requiere nuestro cliente y la solución que nosotros planteamos. Entonces, lo que hacemos es que estamos validando de alguna forma el entendimiento del problema que nos trae a colación nuestra alternativa de solución. Entonces, lo que hacemos en términos generales con este ejercicio inicial es poderlo tener a consideración de una persona menor y un adulto mayor y poder visualizar realmente si son válidos lo que nosotros estamos planteando dentro del ejercicio. Y esto nos va a permitir con mucha facilidad evidenciar claramente si la propuesta y el problema lo entiende todo el mundo y a partir de allí se puede dar una solución. Una vez hecho eso, vamos a hacer la primera parte, que es esos, digamos, 4 primeros puntos. Los datos generales, quién es el protagonista, si existe oportunidad en el mercado y cuál es mi negocio. Entonces, esa primera parte lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en un formato que yo les he colocado ya en nuestra página. El formato es este. Si ustedes lo pueden ver, es un formato de estructuración del plan de negocios, es el formato que el Fondo Emprender tiene y que juega con los mismos puntos. Entonces, establece, digamos,
los mismos puntos que hemos planteado, se ha puesto en cursiva, en gris, como recomendaciones que son importantes tenerlas en cuenta. En estos recuadros la idea es que ustedes llenen la respuesta a las preguntas, ¿sí? Y puedan fácilmente ir consolidando su información. ¿Para qué? Para que, pues obviamente, una vez lo tengamos ya consolidada, toda la información, todo el plan de negocio lo podamos presentar y tengamos, digamos, una primera versión de lo que en términos reales requerimos. En esta primera parte vamos a llegar hasta la pregunta 8, que realmente es hasta acá, la elaboración de la ficha técnica. La segunda parte la vamos a hacer a partir de la semana entrante, o sea, lo que es cómo se desarrolla mi solución de la pregunta 9 hacia abajo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, que lo hagamos a conciencia, que establezcamos, digamos, todos los elementos dados y a partir de ellos, pues obviamente empecemos a construir nuestra propuesta, nuestro plan de negocios como algo fundamental dentro del ejercicio. Aquí ya lo ven ustedes colocada el plan de negocios. Aquí ven ustedes que está una cartilla que les permite como tener como elementos dados la clase de hoy y el formulario dado. Lo coloqué acá y lo coloqué en la actividad para que lo tengan en cualquiera de los dos, están en términos reales propuestos, la actividad y el formulario. Entonces, está dado el ejercicio que en la práctica pues vamos a hacer en el transcurso de esta semana. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, buenas tardes. Carlos, cuéntame. Pues más que comentarios es si de pronto existe algún documento base o algún ejemplo que usted tenga ya desarrollado o que nos pueda compartir, digamos, como ya estas partes tan técnicas como para uno guiarse mejor y no ir a colocar cualquier cosa ahí. Sí, yo les voy a subir, entonces les voy a subir unos 3 modelos, no son precisos, creo que tengo, voy a revisarlo acá, un momentico, ya le digo cuáles tengo, que les puedo facilitar para que ustedes puedan, en términos reales, utilizarlos. Espera un momentico. Plan de negocios. Tengo un plan de negocios de unos jugos, de un centro de formación, un comercio electrónico y una empresa de reformas. Voy a colocarles unos 4 o 5 modelos para que ustedes tengan ahí como ejemplo de ellos. O sea, se los voy a subir ahorita a la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Okay. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, dejamos el tema de hoy para que ustedes empiecen a organizar, digamos, el plan de negocios. Voy a subirle los documentos que acabo de comprometerme para que los tengan disponibles y ustedes puedan empezar a organizarlos. Recordemos que la presentación de la primera y segunda parte van a ir dentro del formato. Todos tienen que presentar el formato y lo que me permite es tener como la tranquilidad de que si yo hago la primera parte y la segunda, prácticamente tengo el parcial listo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente con algunos documentos anexos que me van a servir como de soporte de todo lo que he escrito dentro del formato. Bueno, si no hay preguntas y no hay comentarios, nos vemos dentro de 8 días, muchachos, con la segunda parte de lo que es el plan de negocios. Listo, profe. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Bueno, un abrazo y feliz resto de día. Hasta luego, profe. Chao.